Cordial saludo, compañeros y respetable tutora del curso de Sociología Política. El día de hoy vamos a hablar sobre la explicación de los conceptos de decolonialidad, despatriarcalización y transmodernidad. En primer lugar, será un abordaje de estos tres conceptos y luego los pondremos en práctica de acuerdo a un país de estudio que se escogió en la fase 2, que en este caso el país que vamos a estudiar es Venezuela. Bienvenidos. Entonces, la decolonización es un proceso que parte desde la política y la historia, cual se centra en ponerle final o fin a un periodo de dominación territorial de las tierras, principalmente en el sur, en América del Sur y Centroamérica. Esta dominación se daba por potencias europeas. La colonialidad es de hecho la sustancia del periodo histórico de la colonización, sus construcciones sociales, imaginarios, prácticas, jerarquías y violencia. Esta estaba sustanciada y se manifestó en todo el mundo, lo cual determinó los sistemas de valores socioeconómicos, raciales y epistemológicos de la sociedad contemporánea. Comúnmente llamada sociedad moderna, la colonialidad no desapareció con la descolonización, a final del siglo XIX, la dominación del territorio de las Américas por parte de las naciones ibéricas, o el final del siglo XX con la dominación territorial de Asia y África por parte de otras naciones europeas. Entonces esto trajo consigo que se iniciase un proceso de independencia, de conformación de repúblicas liberales bajo sus normas y sus leyes amparadas bajo una constitución nacional que permitió de cierta manera un desarrollo nacional, pero que quedó enmarcado en las costumbres, en las guías económicas y políticas y sociales que nos instauraron los españoles. El segundo tema que vamos a abordar el día de hoy es la despatriarcalización. Para entender qué es la despatriarcalización, debemos iniciar por conocer qué es el patriarcado, el cual es un término griego que significa etimológicamente gobiernos de padres. En la actualidad se usa este concepto para hacer alusión a aquellas sociedades en la cual los hombres tienen el poder sobre las mujeres. Como vemos, aún hay ejemplo claro de este tipo de sociedades, como en países de Medio Oriente, en las repúblicas de isla que están bajo las leyes islámicas, en el cual la mujer tiene un papel secundario de acuerdo a las condiciones que han impuesto, y el único dueño, por decirlo así, y amo de ella es el hombre. En las sociedades catalogadas como patriarcales, este tipo de dominación del hombre hacia la mujer se observa en todas las instituciones y no solo en un aspecto de la sociedad, lo que hace que esta predomine y siga reproduciéndose incluso de forma inconsciente, se siga marginando el papel de la mujer y se siga por debajeando sus capacidades y su forma de pensar, de actuar y de ser competente, no solo laboralmente, sino académicamente y en distintos tipos y énfasis que puede llegar a tener. El patriarcado se puede manifestar no solo en la sociedad, sino desde la familia, eh, en el ámbito doméstico, hasta la hora de ver quiénes ocupan los cargos en el poder. Como vemos, generalmente los cargos del poder público son ejercidos por hombres, y la cantidad de mujeres que están al mando de alguna institución o de alguna entidad son muy pocas. Entonces, el término despatriarcalización hace referencia al resurgimiento del papel de la mujer y a su rol en la sociedad a la par con el hombre, en la consecución de cargos y empleos que resalten su papel como mujer y como ser capacitado para desempeñarse en cualquier labor independientemente de las condiciones en las cuales se encuentre. Necesariamente se debe tener en cuenta y dar más participación a este género, que es un género muy competitivo, muy a la altura y que en muchas ocasiones está más calificado, más preparados que en los mismos hombres. El tercer tema y el último que vamos a tratar es la transmodernidad o interculturalidad.
En la transmodernidad indica el estudio que se hace más allá de las culturas modernas, especialmente los países del primer mundo, hablamos de países europeos y nórdicos, y las culturas de la época moderna, compilando diversos tipos de cultura, desde la islámica, china, hindú, junto con la modernidad de los países europeos, entre otras culturas, esto con el fin de lograr un solo estudio que analice los diversos tipos y puntos de vista de comportamiento de las sociedades y las culturas de la modernidad, más allá de la misma sociedad como tal. En un intermedio entre modernidad y posmodernidad, se busca significados creando un propio pensamiento que esté fuera del contexto de la modernidad y la posmodernidad, quedando en una posición que sea intermedia, según lo dice Dussel, que era un sociólogo muy importante y que estudió todo este tema de la modernidad y de la transmodernidad. Como lo dije al inicio del video, el ejercicio trata de analizar un país que se ha elegido de la fase 2. En mi caso he elegido el país de Venezuela. Venezuela es un país de la costa norte de América del Sur con diversas atracciones naturales. Es considerado uno de los países más lindos del mundo. También es considerado el país con las reservas de gas y petróleo más grandes del mundo, lo que lo catapultan como uno de los países más ricos de la región, a pesar de sus condiciones sociales y políticas que vive actualmente. Su capital es Caracas, su moneda es el bolívar. Para el año 2021, según el Banco Mundial, tenía una población aproximada de 28,7 millones de personas. Está ubicado al norte de Suramérica. Su idioma oficial es el español y su gobierno está catalogado como república o federación. También es catalogado como Estado socialista, república constitucional y república federal. Venezuela ha atravesado momentos muy críticos dentro de su historia y especialmente en la actualidad con la instauración de un gobierno socialista. La decolonización de Venezuela inicia hacia los años de 1811 mediante la Guerra de Independencia de Venezuela, que fue un conflicto fuerte, fue un conflicto armado librado entre los años, perdón, de 1811 y 1823 por las fuerzas republicanas de Venezuela contra el dominio del Imperio Español. La Guerra de Independencia se selló definitivamente con la independencia de Venezuela de España y tendría grandes repercusiones en los demás movimientos autónomos de América del Sur, como por ejemplo el caso de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile, conllevando a ser un modelo independentista de la monarquía española y sirviendo como base para que los demás países también se animaran a su independencia. El papel de la mujer en Venezuela ha sido muy importante y se ha evidenciado en diferentes movimientos. Por ejemplo, es conocida la participación de algunas mujeres en las luchas independentistas, conocidas también como las avanzadoras. Ellas acompañaban a las tropas en las batallas y el fin era ayudar a los soldados en sus necesidades, como sucedió con Juana Ramírez y Cita Tremaria. Su objetivo y su labor se basaba en auxiliar a los soldados que estaban enfermos, en darles de comer y de beber, también en asistirles cuando estaban enfermos. Y otros movimientos en los cuales la mujer tuvo un papel fundamental fue la campaña para la reforma del Código Civil entre 1979 y 1982, considerando el primer momento en que hubo un verdadero movimiento de mujeres. El segundo se habría sido con el funcionamiento de la CONC entre 1985 y 1990. Las venezolanas tienen una larga historia de lucha y participación pública. Algunas mujeres destacaron como lideresas en la lucha para los derechos de la mujer y han habido importantes agrupaciones en toda la historia del país. Hubo heroínas en la Guerra de la Independencia, como ya se dijo anteriormente, y su labor era acompañar y asistir a los soldados cuando estaban en dificultades. Por otro lado, el proceso de despatriarcalización en Venezuela en cuanto al sistema político, económico y social
se ha basado en la libertad que tiene la mujer para ejercer cualquier cargo público. Es cierto que la participación aún no es muy significativa, pero se tiene evidencia de que hay libertad para que las mujeres puedan ocupar diferentes cargos, tanto en lo político como parte del gobierno, como gobernadoras, como alcaldesas, concejales. Entonces tienen la libertad de elegir y ser elegidas. En lo económico, se evidencia que la mujer tiene un papel fundamental en la dirección y guía de las empresas, de algunas de las más importantes del país, y lo que ha contribuido a su desarrollo como movimiento feminista y a que se observen las capacidades con las que cuentan en el direccionamiento de diferentes organizaciones. En lo social, existen sociedades civiles que son promovidas por mujeres cuyo objetivo social es la reforma de jóvenes que están en estado de calle, de drogadicción, y su papel fundamental es devolverle a la sociedad jóvenes resocializados y que cumplan un papel útil contribuyendo de diferente manera a la construcción social y colectiva de la humanidad. Y ya para terminar, considero que la transmodernidad sí es relevante para comprender las nuevas demandas del sistema político. ¿Por qué? Porque la modernidad dejó cambios significativos en la humanidad. Trajo consigo el desplazamiento de gran parte del campesinado hacia las urbes, entonces se puso en pie la industrialización, pero se dejó de lado la producción agraria. Entonces creo que la transmodernidad, como efecto entre la modernidad y la posmodernidad, está dirigida hacia la reactivación de las nuevas subjetividades rurales del campo para que podamos tener un equilibrio tanto en lo urbano como en lo rural, sin dejar de lado la producción agraria para evitar así también un poco la inflación y la escasez de alimentos y tener consigo una estabilidad alimentaria y una soberanía alimentaria. Entonces creo que sí es demasiado importante para el desarrollo de la sociedad y para que ésta tenga una mejora en diferentes aspectos, ya que en algunos de ellos está en declive, como en la parte social y de reconocimiento de las labores que ejerce el campesinado de los diferentes países, ya que son un poco menospreciados porque no tienen el conocimiento que se adquiere universitariamente por algunas personas de la ciudad. Entonces se ve un poco eh, despreciados, pero esto no significa que no cuenten con una sabiduría, con unos conocimientos empíricos que hacen que sean personas sabias y a los cuales debemos respetar, honrar y agradecer por su valiosa labor. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.